Bien, buenas noches, señores. En nombre de Common Perú, le damos la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo Acompañando el cambio del país. En esta oportunidad hemos invitado al doctor, mi sobrino, Piero Gessi Solís. Piero es un experto internacional en desarrollo económico e informalidad y socio fundador de hacerperú.e, entidad encargada de la difusión y discusión de políticas públicas. Fue ministro de la Producción del Perú en el gobierno de Ollantumala entre febrero del 2014 y julio de 2016. Entre el 2007 y el 2013 fue jefe mundial de estudios económicos y jefe de investigación de mercados emergentes en el Barclays Capital con sede en Londres. Anteriormente trabajó en el Deutsche Bank en Nueva York. Fue profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Recibió un doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley en 1997. Entre otros libros, escribió uno en coautoría con José Gallardo, ¿Qué se puede hacer en el Perú? Libro que además fue presentado en un desayuno de trabajo en Common hace varios años. Su libro más reciente es El Estado Productivo, que es sobre lo que nos va a hablar hoy día Piero. Sin más preámbulo, y agradeciendo la puntualidad de los asistentes y del expositor, por supuesto, damos paso a Piero. Todo tuyo. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias a ustedes por estar acá presentes. Efectivamente, voy a presentarles algunas ideas sobre un libro, El Estado Productivo, que se publicó hace unos 3 meses, 2 meses, un poco más de 2 meses, y que creo que cobra bastante vigencia en el escenario electoral actual al haber demandas de la población que tienen que ser resueltas. Entonces, un poco voy a creo que estar unos 35, 40 minutos en la presentación y después podemos ir a preguntas, ¿no? Entonces, déjenme un segundo simplemente ir a la pantalla. Me confirman que está bien, imagino que estará bien. ¿Está todo bien? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Entonces, acá vamos, ¿no? El Perú, como muchos países, pero particularmente tiene un problema de falta de generación de buen empleo, buenos trabajos y de una productividad estancada, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es ha patentizado, ha acentuado un proceso que ya venía de algún tiempo, lo que hemos llamado un dualismo productivo. Por un lado, tenemos un grupo relativamente pequeño para el tamaño de la economía y para el número de empresas modernas con alta y creciente productividad integradas a la economía del conocimiento y al mundo, no muchas de ellas exportadoras. Y tenemos un grupo que convive con estas empresas mucho mayor, de empresas generalmente informales, con productividad estancada, que producen artículos de baja calidad, con malos empleos, ¿no? Como obviamente el segundo grupo es mucho mayor,
en promedio, nuestra economía tiene lo que los economistas llaman la productividad, digamos, agregada, medio baja, altísima informalidad, generamos muy poco trabajo y hay de manera creciente desafección con respecto a la clase política de nuestra población, ¿no? Entonces, refleja en el fondo este problema una falla, lo que llamaba una falla colectiva. Por un lado, el Estado ha fallado, indudablemente, no ha sido capaz de proveer los bienes y servicios públicos indispensables, ¿no? Y acá estoy hablando de educación, salud, como debería ser claro, defensa, seguridad, ¿no? Temas de servicios básicos como agua, desagüe, en general. Entonces, esto ha afectado tanto la calidad de vida de las personas como la capacidad de generar buenos empleos. Pero por otro lado, el mercado, o el sector privado, si quieren, tampoco ha generado por sí solo suficiente empleo. Lo que ha habido es mucha informalidad, pero dejados, digamos, más o menos solos, y hay sectores en los cuales simplemente no hay Estado, el mercado por sí solo no ha generado suficiente empleo. La solución no puede decir, bueno, ya fracasamos como país y ya cerramos el kiosco, ¿no? La solución tiene que ser tratar de resolverlo conjuntamente. Yo no soy de aquellos que dicen que como el Estado le ha ido mal y no le ha hecho las cosas bien, hay que hacerlo sin el Estado. Creo que no hay solución, más bien a trabajar conjuntamente el Estado, el sector privado y la sociedad civil para tratar de resolver problemas de una manera tal vez un poco distinta. Y parte de las ideas de este libro es encontrar cómo lo podemos hacer, ¿no? Creo que como país y en términos acá estoy me refiriendo sobre todo a temas económicos, de productividad, o sea, cuánto produce cada peruano y de empleo, cuánto empleo se genera en la economía, tenemos dos grandes retos. Por un lado, el reto, lo que he llamado la sofisticación productiva, es decir, sofisticar nuestro aparato económico, poner en valor los sectores en los que tenemos potencial. No es una idea digamos, de tratar de volvernos competitivos en cosas en las cuales no somos, ¿no? Y usarlos como plataforma para ser más productivos y ser más tecnológicamente sofisticados en nuestro aparato productivo. Esa es una parte, que es sofisticar nuestro aparato productivo. El otro es la inclusión productiva, ¿no? Que no es lo mismo, es lograr que un porcentaje significativo de nuestras MIPE, que están en la actualidad en la informalidad, aumenten sus niveles de productividad, calidad, para que se puedan insertar en cadenas de valor dinámicas, formales, dinámicas, me refiero, por ejemplo, en una cadena agroexportadora o incluso vendiendo, digamos, en el mercado doméstico a cadenas formales, supermercados, por ejemplo, ¿no? Es una idea. ¿Cómo logramos que las MIPE lleguen a esos estándares de calidad que te requiere, ¿no? Y de exigencia que requieren las cadenas más dinámicas? Para ello tenemos que aceptar la complejidad de los retos, ¿no? Primero, seguro muchos de ustedes han escuchado y se va a escuchar en esta campaña de manera continua, ¿no? Es necesario industrializar nuestras materias primas, ¿no? Darle valor agregado a nuestras materias primas, ¿no? Y eso no, digamos, históricamente el camino hacia el desarrollo, o sea, los países que se desarrollaron se industrializaron, es decir, movilizaron una cantidad importante de mano de obra, recursos hacia el sector manufacturero industrial. Por eso, ahora menos que antes, pero se ha llamado a los países desarrollados también países industrializados, ¿no? Después ese camino, lamentablemente, y el camino que siguió, no sé, Alemania, Japón, Italia, ¿no? La clásico, el obrero que sale de Nápoles y se va a Torino a trabajar a la Fiat. No es el problema, la industrialización ha sido el proceso a través de los países que se han desarrollado. Recientemente China ha avanzado en ese proceso, pero parece que está claramente llegando a un límite. Ya los economistas están documentando que por cambios, sea la globalización, cambios tecnológicos que ahorran empleo, o sea que cada vez más los cambios tecnológicos hacen que se utilicen menos trabajadores, y porque el Perú en realidad no es competitivo en manufactura avanzada con respecto a lo que sí puede ser Asia, es muy difícil pensar que vamos a desarrollarnos a través de un proceso de industrialización, ¿no? Eso yo creo que tenemos que ser realistas de lo que es posible en un país con las complejidades y las capacidades que tiene el Perú, ¿no? Sin embargo, hay otros cambios en métodos productivos, ¿no? De producción en masa,
y en la organización de la producción, digamos, de producción en masa para las grandes empresas o producción artesanal, a estos métodos de producción en cual clústeres de empresas trabajan de manera colaborativa e innovan de manera colaborativa, ¿no? Y esto permite posibilidades y también el hecho que cada vez más hay sectores en recursos naturales, la agricultura siendo clarísima, la ganadería, la agricultura, donde uno puede producir de manera sofisticada. Eso quiere decir que es posible sofisticarse produciendo recursos naturales, ¿no? Y eso un fondo moderno agrícola de la costa es muy distinto a una parcela de agricultura tradicional de la sierra, ¿no? Un fondo agrícola en Chavimochic es una fábrica de arándanos, de espárragos, ¿no? De mandarinas, de paltas. Se parecen mucho las paltas de las que comíamos hace 50 años, pero son muy distintas en su modelo de producción. Entonces hay un potencial para sofisticarse a través de produciendo recursos naturales, ¿no? Ahora, para aprovechar estas oportunidades, debemos resolver lo que los economistas llamamos los problemas de coordinación entre múltiples actores públicos y privados. Si quieren resumir, el desarrollo económico consiste en buena medida en resolver estos problemas de coordinación. ¿Qué tipo de problema de coordinación, no? Por un lado, es la coordinación público-privada y nos enfrentamos con un problema. El Estado, para tomar decisiones de política pública, para decidir dónde invertir o construir una carretera o una infraestructura o para hacer una norma, realmente requiere información que solo el sector privado posee. Hecho en gabinete, en un ministerio, en un escritorio, en el piso 15, en un ministerio, sin hablar con los actores que viven el día a día los problemas, es muy raro que se tomen decisiones correctas, ¿no? Entonces se requiere información que a veces solo el sector privado posee. Se requiere compartir información entre el sector público y privado. Sin embargo, esto no ocurre. Hay mucha desconfianza entre el sector público y el sector privado, no solo en el Perú, pero también en el Perú, ¿no? Donde, por un lado, el sector privado tiende a ver al sector público como burócratas, ¿no? Informales, indolentes, que no tienen una mayor preocupación porque las cosas avancen, y el sector público, muchos tienden a ver al sector privado como lobistas, interesados solo en sus intereses y no los intereses del país. Esa desconfianza mutua hace que no se produzca con la frecuencia necesaria esta necesaria cooperación público-privada. Como resultado de esta falta de coordinación y cooperación público-privada, tenemos políticas públicas que son irracionales, que no tienen ningún sentido, divorciadas de la realidad productiva, que son distorsionantes y que no cumplen el objetivo de aumentar productividad y empleo, políticas que existen solo en el papel, que nunca se implementan y nunca se corrigen, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, que es la coordinación necesaria del sector público con el sector privado. Una segunda necesidad de coordinación es dentro del propio sector público, ¿no? Las entidades públicas en realidad tienen que trabajar de manera conjunta para proveer, ¿no? Simultáneamente insumos necesarios para la actividad productiva, ¿no? Se requiere una carretera o un puerto, ¿no? Tal vez un centro de innovación tecnológica, áreas de vivienda para que un sector se ponga en valor, por ejemplo, un área o un valle funcione bien. Entonces, pero las entidades públicas, lamentablemente, tienen una estructura muy, muy vertical. O sea, cada entidad pública funciona como si no existiera el resto del Estado. Funciona en compartimentos estancos y eso significa que no coordinan entre sí, no conversan lo suficiente. Yo, digamos, de experiencia propia, cuando era ministro, las entidades públicas que dependían del ministerio no coordinaban casi nunca, ni siquiera a veces los dos viceministerios conversaban suficientemente entre sí. Entonces podría haber ahí, pues, hay trabajos que se duplican, ¿no? Intervenciones públicas que son desarticuladas, aisladas, procedimientos burocráticos, exigencias de dos entidades públicas que piden cosas que no tienen nada que ver. Entonces terminamos que el Estado, nuestro Estado en general, tiene
un problema que no está diseñado para resolver los problemas que tiene la población, porque está organizado de una manera muy vertical cuando los problemas requieren la coordinación y articular de múltiples entidades públicas, ¿no? Y ahora que la descentralización ¿no? Se ha acentuado en los últimos años, el problema de coordinación entre entidades nacionales y subnacionales pues es aún mayor, ¿no? Entonces tenemos este segundo problema de coordinación. Tercer problema, rápidamente, coordinación privado-privada, es el sector privado, justamente porque en el mundo moderno implica hablar de ecosistemas productivos, redes de valor, clústeres, y no tanto en una sola empresa, ¿no? Que hace todo, tiene que coordinar. Michael Porter nos enseñó que la unidad económica más relevante no es la empresa, es el clúster, es el grupo de empresas que de manera conjunta trabajan y hacen lo que antes hacía una sola empresa, ¿no? Donde Ford, digamos, era el emblema de una empresa verticalmente integrada que hacía absolutamente todo, ¿no? Lo que vemos de manera creciente es que hay redes de valor, clústeres, cadenas de valor que son lo más relevante, ¿no? Entonces las empresas deben coordinar con sus proveedores, con sus compradores, con otras empresas de su sector y cadena de valor, tienen que cumplir estándares que sus compradores les requieren, regulaciones públicas, de inocuidad, de calidad, de estándares ambientales, normas, etcétera, ¿no? También tiene que coordinar con sus trabajadores, ¿no? Para ver temas de desarrollo de capacidades, y muchas veces este tema de coordinación entre las empresas no ocurre, ¿no? Entonces necesitamos una nueva visión de desarrollo para el país. Creo que el Bicentenario nos debería dejar evidente que necesitamos otra visión de qué va a ser el Perú. La mayoría de peruanos en la encuesta, por ejemplo, del IEP, que salió hace unas semanas, quiere un cambio en el modelo de desarrollo. Mantener el modelo, pero hacerle cambios al modelo es la mayoría, como un 60%. Otro tercio es cambiar radicalmente y comenzar de cero, digamos, una visión un poco casi infantilista, digamos, y un pequeño 5% no quiere cambiar nada, que también es una visión bastante digamos, equivocada, porque hay que hacerle cambios de todas maneras, porque ya, digamos, la pandemia nos ha desnudado y acentuado lo débil que somos. Pero tenemos que resolver los problemas y los retos actuales, ¿no? Yo tengo una frase que se ha citado en el libro, en el que digo algo así como: la derecha se ha quedado en los 90 y la izquierda se ha quedado en los 70, ¿no? Son problemas y propuestas, muchas que se están haciendo, incluso en la actual campaña, en la segunda vuelta, que no reflejan los retos tecnológicos, productivos y de estándares y de organización de la producción de la actualidad, ¿no? Entonces tenemos que entender que muchos de estos problemas de coordinación son específicos a sectores, a clústeres, a cadenas de valor en territorios, ¿no? Se requieren lo que se llaman políticas productivistas o políticas de desarrollo productivo, que básicamente es políticas que intenten ayudar y facilitar a que el sector privado aumente su productividad en los territorios, en las regiones donde está la mayor parte de la actividad productiva, ¿no? Creo que es importante entender que debido a cambios tecnológicos, ¿no? Incertidumbre creciente, complejidad, ¿no? El hecho de que hay múltiples actores involucrados y una gran necesidad de coordinación, estas políticas no pueden ser pues solamente transversales desde Lima, no políticas que se deciden y simplemente después se implementan. Hay que trabajar a nivel territorial, ¿no? Y tampoco basta con decir ya transferir recursos, ¿no? Ya asigné un fondo, o saqué una norma y con eso cumplí. Ya sabemos que a nivel de las regiones y los territorios, a nivel subnacional, que es donde ha ganado la candidatura más, más en contra del sistema o quiere cambiarlo todo, ha habido un muy mal uso de los recursos y el gasto público, ¿no? Y queda claro que transferir recursos no va a bastar y no ha bastado, ¿no? Entonces necesitamos, por ello, lo que he llamado un Estado productivo y políticas productivistas que no tienen nada que ver
con un Estado que tenga empresas públicas o escoja ganadores y los subsidie, ni mucho menos, ¿no? A lo que me refiero es algo que el profesor Rodrik de la Universidad de Harvard, posiblemente el experto en desarrollo económico más reputado del mundo, ¿no? Afirma que las políticas productivistas deben ser un proceso estratégico de colaboración entre el sector público y privado, ¿no? No es una norma, no es sacar una ley, sino tenemos un proceso de colaboración entre el sector público y privado que implica aprendizaje. Entender cuáles son los problemas, las restricciones, los cuellos de botella que enfrentan las firmas, las empresas o los sectores en sus actividades, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el sector público ayude al sector privado a elaborar y remover estos problemas, ¿no? Una forma de trabajo que ocurre mucho en Asia, ¿no? En que el funcionario público te visita no para ver en qué incumpliste, sino te visita para ver cómo te ayudo a hacer mejor, qué cosa está haciendo mal el Estado, qué norma está mal o qué cosa está faltando para que logres mejorar tu productividad, ¿no? La otra es coordinación, están los actores relevantes del gobierno sentados, ¿no? Y monitorear. Se está avanzando en este proceso de colaboración, ¿no? Y cómo esta revisión, cómo se incorpora el aprendizaje en nuevas políticas. El propio profesor Rodrik sostiene que las mesas ejecutivas, ¿no? Que es una herramienta de trabajo que lanzamos en el Ministerio de Producción, son un muy buen ejemplo de este tipo de políticas modernas, productivistas, ¿no? Y que se podrían utilizar mucho más. Voy a hablar rápidamente de las mesas ejecutivas, a que dedico un capítulo en el libro por la importancia que creo que pueden tener para transformar al Estado, ¿no? La idea de las mesas fueron creadas en el Perú, ¿no? Cuando era ministro de Producción, y la idea es buscar resolver estos problemas de coordinación buscando la cooperación entre actores clave públicos y privados, ¿no? Al final son instrumentos de gestión pública que lo que hace es buscar identificar y eliminar los cuellos de botella que están afectando la productividad. Digamos, ¿qué problema tiene el sector acuícola en términos de qué, ¿no? ¿Qué infraestructura pública falta? ¿Qué cosa está haciendo mal la Sanipes, por ejemplo, la agencia sanitaria, ¿no? ¿Qué norma es inadecuada? Etcétera, ¿no? Es identificar de manera conjunta, público-privado, cuáles son los problemas, ¿no? La idea es enfocarse en co-crear las soluciones e implementarlas, ¿no? De manera sostenible. Se trata de incluir a los stakeholders públicos y privados claves, ¿no? En lo que es la mesa, que no es solo una reunión alrededor de una mesa, sino son múltiples reuniones, que ahorita voy a mencionar un poquito más allá, ¿no? La idea no es reemplazar a entidades públicas, sino es entender que esta estructura vertical del Estado, de compartimentos estancos que mencioné, no responde a los problemas actuales de coordinación, ¿no? Y que se requiere otra forma de organizarse. Entonces, no reemplaza al Estado, pero hace que trabajen de otra manera y a pesar de la tremenda incertidumbre política, donde hemos tenido, pues, en los últimos 5 años, 4 o 5 presidentes, tenemos, algunas mesas han sobrevivido, ¿no? Y eso demuestra que había una demanda del sector privado para su continuidad, ¿no? La idea, básicamente, no son lo que se llaman ni top-down ni bottom-up, o sea, no son mesas que funcionan porque un ministro toma una decisión y simplemente baja de la línea y se implementan, ni tampoco son mesas que se trabajan simplemente a nivel operativo y después nunca se elevan, ¿no? Más bien, complementa a 2 grupos de partícipes. Por un lado, los que conocen la cancha, los que patean la cancha en el día a día, que son los que conocen, tienen el conocimiento más conceptual. Estamos hablando de los empresarios o trabajadores en empresas que conocen el día a día, entidades públicas que tienen las responsabilidades de las normas en el sector, ¿no? Y un equipo dedicado que dirige la mesa día a día. Por otro lado, tienes
lo que sería este cuerpo de alto nivel, que pueden ser ministros, viceministros, son los que tienen el poder, que son los que tienen la capacidad de asignar presupuesto, coordinar, bajar la línea, como se dice, ¿no? Asignar recursos, resolver conflictos, etc. Entonces, lo que tratamos de ver es que uno de los problemas que siempre ocurre en el Estado es que aquel que tiene el poder, que puede ser el presidente o el ministro, no tiene el conocimiento al detalle para tomar decisiones muchas veces. Y aquellos que tienen el conocimiento no tienen el poder. Entonces, esta forma de trabajo trata de complementar las ventajas y fortalezas de cada grupo, ¿no? Con un equipo dedicado que trabaja y permite esta conexión entre ambos niveles funcionales, ¿no? Y ahora yo quería resaltar que la forma de trabajo de una mesa ejecutiva en general es muy distinta a la forma de trabajo en que se piensa muchas veces en el Estado. En el Estado muchas veces se piensa lo que hay que hacer es un gran diagnóstico, entonces se contrata a un consultor para que haga un diagnóstico sobre, ¿no?, el estado de la situación. Y se demora 6 meses, 9 meses, 10 meses hacer un diagnóstico. A veces ese diagnóstico se queda en una PPT, en un PDF, ¿no?, engavetado. A veces, en ciertas circunstancias, pasa a ser una prescripción y se intenta crear una política pública, ¿no? Entonces es un enfoque muy lineal y que supone que desde el comienzo se puede hacer un plan que simplemente tiene que ser implementado, ¿no? Es como un médico, ¿no? Que se cree que la política pública es como un médico que ve tus síntomas, te manda a ROE a hacer exámenes, a un laboratorio a hacer exámenes, después ve los exámenes, los resultados, te prescribe y tú después tienes que seguir las indicaciones del médico y en base a eso mejoras, ¿no? Pero en realidad, como consecuencia de todos los problemas de coordinación, incertidumbre que he hablado hasta ahora, la política pública reflejada en una mesa ejecutiva es un proceso más agile, como se dice, ¿no?, en temas productivos, ¿no?, que es recursivo, iterativo. Entonces, la mesa lo que hace es, se empieza a trabajar desde el comienzo, ¿no? Empieza a establecer rápidamente una lista de problemas iniciales con sus soluciones potenciales, una lista muy preliminar donde se gastan semanas, no meses, ¿no? Y se empiezan a resolver 3 o 4 problemas y se eligen 3 o 4 y se empiezan a resolver. Basado en la implementación y en la ejecución es que nos damos cuenta, pues, que los problemas en realidad se empiezan a afinar y se empieza a pulir la lista basado en lo que aprendemos en la ejecución. Entonces, en este sentido es recursivo, en el sentido que el implementar y ejecutar es donde vamos a aprender mucho más. Y en la medida que vamos avanzando en la implementación y mejorando la lista, simplemente resolvemos nuevos problemas e incorporamos nuevos, ¿no? Entonces tenemos un enfoque que se llama recursivo, iterativo. Eventualmente este problema que, digamos, que concierne a los actores del nivel operativo, como mencioné en el slide anterior, tiene un problema, ¿no? Porque se entrampa, porque no se llega a un acuerdo, porque se requiere una decisión política, etcétera, y para seguir avanzando se eleva los problemas al cuerpo alto nivel que toma decisiones y nuevamente regresa. Entonces, esta es una función muy recursiva que es bastante distinta a el tipo de forma más lineal, que es tal vez más humana e intuitiva, pero que ha demostrado, ¿no?, de manera continua que no es la manera de avanzar en los temas del desarrollo, porque no es un tema de tener un plan que simplemente tiene que ser ejecutado, sino que hay mucho que se aprende tratando de ejecutar. Entonces, pasando al corazón del libro, ¿no?, un punto fundamental es que el desarrollo económico requiere tener un enfoque territorial en los territorios, en las regiones, a nivel subnacional, ¿no? Y debemos cerrar fundamentalmente 2 brechas, la social y la productiva. La brecha social significa proveer los bienes, servicios públicos necesarios, ¿no?, como mencionó antes, ¿no?, educación, salud, servicios básicos, agua, desagüe, seguridad, vivienda,
¿no? Para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Esa es una parte importante. Lo otro es cerrar la brecha productiva, o sea, generar más trabajo, y esto es lo que sería una diversificación productiva a nivel territorial, ¿no? Rápidamente, la brecha social significa, ¿no? El Estado debe liderar esta provisión de bienes públicos que mejoren la calidad de vida de nuestra población, de nuestros ciudadanos. En la actualidad, el Estado realmente muchas veces entra tarde, de manera desarticulada, ¿no? Si vemos los conflictos mineros, el corredor minero, por ejemplo, ¿no? Nos damos cuenta, pues, que se entra simplemente a apagar incendios, arrinconados contra la pared, a dar un gasto, no simplemente para resolver al listado de pedidos de la población, pero no hay un trabajo articulado de manera preventiva, ¿no? Y eso ocurre a todo nivel y ciertamente en áreas de influencia minera, por ejemplo, ¿no? Se requiere un articulador que tenga lo que llamo yo un tablero de control, ¿no? Que es alguien que a nivel, que puede estar en PCM o en el MEF, que acompañe a los gobiernos subnacionales en diseño e implementación. Debemos aceptar que no podemos dejar este tema únicamente a los gobiernos subnacionales porque se les ha transferido muchas capacidades, pero no se les ha transferido muchas competencias, pero no necesariamente las capacidades, ¿no? O sea, ahora tienen que hacer cosas que antes no tenían que hacer, pero no necesariamente se han capacitado lo suficiente para poder hacerlas, ¿no? Entonces, también debería facilitarse las obras por impuestos, que es un mecanismo a través del cual la empresa pública puede proveer bienes públicos, pero siempre esto dentro de un tablero de control articulado que alguien en el MEF o el PCM pueda tenerlo, ¿no? Fortalecer, yo propongo acá un proyecto especial de inversión pública, ¿no? Ahora, la brecha productiva, ¿no? La DPT, la diversificación productiva territorial, implica lograr que el mayor número de cadenas de valor en el agro, ganadería, cultura, turismo, se dinamicen para generar buen empleo, ¿no? Y que muchas empresas MIPE, ¿no? En la informalidad, se puedan insertar en dichas cadenas de valor, ¿no? Lo que he escrito con el profesor Seibel de la Universidad de Columbia, ¿no? Es que para que estas MIPE vendan, digamos, inserten, por ejemplo, en la agroexportación, tienen que lograr estándares de calidad, laborales, ambientales, de confiabilidad. Enfrentan una valla de la calidad. No es tan fácil insertarse, ¿no? Como pasar la valla es costoso, tienen que hacer inversiones para lograr certificaciones, para comprar maquinaria, ¿no? Y riesgoso, muchas MIPE se quedan en la informalidad, ¿no? Si están en agricultura tradicional, por ejemplo, y se pasan a, no sé, a cultivar cuis, o se pasan a otra actividad en servicios, y diversifican, digamos, horizontalmente hacia otras actividades también informales. No invierten generalmente en dar el salto de calidad hacia actividades más, ¿no? Más productivas y rentables, ¿no? Para revertirlo se requiere un esfuerzo conjunto, ¿no? En políticas productivistas con las empresas tractoras, como se llaman, y empresas MIPE, para reducir estos costos y riesgos para ayudar a pasar la valla de la calidad, ¿no? El problema que tenemos en la actualidad es que el Estado hace cosas. Los gobiernos subnacionales, las entidades públicas desconcentradas, inclusive empresas mineras con áreas de desarrollo sostenible, hacen cosas en los territorios para este desarrollo productivo. Pero en general no hay conocimiento sobre los retos, ¿no? Tecnológicos, comerciales a superar. Se subestiman mucho las dificultades. Muchas veces estas políticas se hacen para paliar conflictos, responder solamente a demandas de la población, pero no hay un esfuerzo real deliberado para generar negocios sostenibles, para apuntalar a potencialidades, ¿no? Se asocia muchas veces el éxito a que hice una capacitación o mandé un presupuesto, ¿no? O un fondo, pero no hay acompañamiento, no hay entendimiento de qué cosas se tiene que hacer para el éxito en términos de transformación productiva de las MIPE, ¿no? Son esfuerzos en general aislados, entidades públicas no se articulan y debemos ser realistas. Sin escala, se desperdicia dinero, no nos podemos engañar, ¿no? Quiero poner un ejemplo para que esto no suene tan conceptual, porque a la par que trabajamos en términos de
de estos temas, digamos, a nivel de escribir un libro conceptual, también hay experiencia práctica donde se trata de ver qué cosas se puede hacer. Entonces, esta no es una invención, sino un trabajo que ya está validado por hablar con los actores a nivel territorial y con experiencias, tratando de, digamos, implementar políticas para solucionar estos problemas, ¿no? Si vemos, Perú ha tenido un boom agroexportador fantástico en los últimos veintitantos años, ¿no? Sobre todo a comienzo de siglo, donde nos hemos vuelto una potencia, hemos pasado a ser el primer exportador mundial de arándanos, de no exportar nada del 2012, 11, ahora exportamos $1.000 millones, somos el primer exportador de arándanos, uno de los mayores exportadores de palta, de uvas, de mangos, ¿no? Y hay una serie de cultivos ante los fuimos del espárrago donde hay potencial para que pequeños productores se inserten en cadenas de valor, ¿no? En la palta, en el mango, los espárragos, el guión, pero la realidad es que es poco, relativamente poco, lo que ha habido entre estos pequeños productores, ¿no? Si vemos en la costa, vemos que los grandes, lo que era el desierto de la costa, en muchos casos ha sido irrigado, sea por grandes proyectos de irrigación, llámese Olmos, Chavimochic, y en la misma costa coexisten pequeños productores en Ica, digamos, en valles, con pequeñas parcelas, no necesariamente integradas en cadenas de valor, ¿no? Que vienen pues de las haciendas expropiadas y después cooperativas en la época de Velasco que se parcelaron y que no están participando muchas veces en esta economía dinámica de la exportación, ¿no? Muchas tienen poca conectividad, falta riego tecnificado, limitada escala, sin asistencia técnica, falta de conocimiento, ¿no? Como consecuencia, la gran mayoría de productores, pequeños parceleros en la sierra y muchos en la costa se quedan en cultivos tradicionales, ¿no? Hay algo de asistencia técnica, pero es bastante modesto, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que he visto recientemente es Moquegua, ¿no? Moquegua, al igual que la sierra, puede cosechar palta Hass. La palta Hass es la variedad, digamos, no es tan rica a veces como la fuerte, pero es la variedad de palta que se ha impuesto a nivel mundial, ¿no? Y Perú, como dije, el segundo exportador de palta Hass. Sin embargo, casi todo el boom peruano se da digamos, en la costa y produciendo palta básicamente entre finales de abril y julio, ¿no? Es la gran ventana de producción de la costa peruana, ¿no? Y ahí hay muchísima producción. Sin embargo, en los meses tempranos, en febrero, marzo o tarde, en septiembre, hay una gran oportunidad con precios muy altos, 60, 70% más altos que en la época de la costa. Eso genera una oportunidad en un lugar como Moquegua, por ejemplo, que tiene este clima que permite producir tempranamente, ¿no? Un pequeño porcentaje de parceleros en Moquegua se ha reconvertido, pero en realidad tienen niveles bajísimos, financiados por fondos de alguna empresa minera, por fondos del gobierno regional, pero tienen niveles de productividad bajísima. Digamos, un productor promedio tiene productividad de 1.5 toneladas métricas, cuando lo que se requiere es mínimo 10, 12 toneladas métricas. Digamos, si tienes 12 toneladas métricas de productividad, o sea, ¿cuántas toneladas produces por año, por hectárea? Te sacas 12, digamos, es un C más, ¿no? Un C, no sé. Y muchos no llegan a ese nivel porque tienen un muy mal manejo del agua, no tienen conocimiento, poco financiamiento, cero acompañamiento, etc., ¿no? Entonces se han gastado recursos de una manera muy mal hecho, ¿no? Entonces estos pequeños productores en Moquegua están entrampados. Como tienen baja productividad, digamos, no hay empresas tractoras, dinámicas que vengan a comprar la producción, ayudarlos a hacer mejor, porque no tienen la escala suficiente para ser interesante. Y como no hay empresas tractoras que se les acercan, no logran aumentar su productividad, ¿no? Entonces ha habido poca reconversión de cultivos, entonces muchos parceleros siguen en cultivos tradicionales y de pan llevar. Esto es preocupante porque Moquegua, recordemos, es una región donde el proyecto Quellaveco
que es el último gran proyecto minero que se va a poner en ejecución, digamos, va a empezar a operar el próximo año, entra a operar el próximo año. Y algo que no siempre se ha entendido es que la minería genera mucho más empleo cuando se está invirtiendo, cuando se está construyendo, pero cuando empieza a operar, ¿no? Cuando se ejecuta la inversión, hay mucha demanda por empleo no calificado. Cuando la mina empieza a operar, demanda mucho menos empleo. Entonces, mientras que Yabeco demanda muchísimo empleo, ahora en un año va a demandar un quinto el empleo. Entonces, es un impacto importante el hecho de que se haya logrado esta diversificación productiva territorial. Se está trabajando con Quellaveco para lograr revertir este problema, pero tenemos una realidad ¿no? Inmediata, ¿no? Que es cuando no hay trabajo, la gente va a ver donde genera riqueza, que normalmente es la minería, y es la gran perjudicada de la falta de diversificación productiva territorial, ¿no? O sea que paradójicamente el sector, antes cuando yo fui ministro, algunos cercanos a la minería estuvieron en contra de la diversificación productiva y ahora he recibido mensajes de muchos mineros diciendo que en realidad no la entendieron bien, que la diversificación productiva a nivel territorial es en realidad la mejor amiga de la minería, ¿no? Que es como debería ser. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Primero hay que exigirle al Estado hacer las cosas distintas. Yo creo que es muy importante. No le ha importado al Perú, a los peruanos, y sobre todo al establishment, que se hagan las cosas bien a nivel territorial. Al sector público le ha importado que haya un MEF, que tenga la hacienda pública ¿no? Ordenada, que haya un banco central que tenga un nivel de inflación controlado, con altas reservas, ¿no? Reservas internacionales, con poca volatilidad cambiaria en general, que haya una SBS de altísimo nivel internacional, con bancos bien supervisados, bien capitalizados, pero no nos ha importado lo suficiente que haya una buena diversificación productiva a nivel territorial. Y ahora estamos pagando los costos de ignorarlo, ¿no? De hacer una política que en general se ha pensado mucho más, ¿no? De chorreo, donde cualquier esfuerzo que se hizo en algún momento se descontinuó rápidamente, no ha habido la continuidad que se requería, ¿no? Y eso significa que en realidad la sociedad, el establishment, ¿no? Los actores, stakeholders tienen que pedirle al Estado, ¿no? Exigirle un esfuerzo por esta diversificación productiva a nivel de los territorios, las regiones, ¿no? Pero se requiere un espacio de coordinación, así como hablé de la mesa ejecutiva a nivel, digamos, que ahorita están en el MEF, se requiere un espacio coordinador a nivel de territorios por cadena de valor, ¿no? Una cosa así tengo en mente, ¿no? Un articulador y a nivel de cadena de valor, digamos, la cadena de valor de la palta tenga a una empresa tractora, a autoridades subnacionales, a un articulador, a tal vez la academia, ¿no? Viendo cuáles son los problemas, qué cosas se requiere en términos de permisos, en términos de estándares sanitarios, en términos de inversiones para mejorar el agua, para que los productores de palta logren los estándares de calidad necesarios, ¿no? Con un brazo y con una ventana hacia arriba, o sea, poder, así como tenemos un trabajo a nivel de clúster subnacional, poder elevar los problemas a los ministros, a los viceministros a través de la mesa ejecutiva, ¿no? Esta es una forma de trabajo que no existe todavía, pero se está proponiendo y se está buscando implementar porque creo yo que es la manera más importante de resolver estos problemas de coordinación y las pésimas políticas productivistas que hay a nivel subnacional, ¿no? Se requiere, como dije, un chip correcto, una mentalidad de resolver problemas, ¿no? ¿Cómo resolvemos problemas más acuciantes e implementar soluciones? No es el chip normal del Estado, pero es el chip que crecientemente algunas entidades como las mesas ejecutivas, los CITES y algunas entidades públicas están teniendo, ¿no? De cómo te puedo, el SENASA clarísimamente, cómo te puedo ayudar a hacer mejor. Y yo creo que acá hay un tema fundamental,
que no hemos entendido mucho. En las cadenas de valor, un rol importantísimo juegan las empresas tractoras. Es decir, una empresa mediana y grande que ya tiene una demanda, que conoce a los consumidores en Europa, en Estados Unidos, que conocen los retos productivos, que no se tontea, que no se autoengaña porque está ya en la cancha, ¿no? Y le pone la disciplina. Esta empresa tractora tiene que ser incluida en la cadena de valor. A veces hacemos políticas donde solamente buscamos que se asocien empresas MIPES con el Estado y como ninguno tiene el conocimiento de los detalles productivos, de la disciplina que te requiere el mercado y la demanda de los consumidores más exigentes, hacen programitas que tienen una escala, digamos, no tiene escala Estado, sino escala ONG realmente, que no logran este desarrollo sostenible. Entonces, creo que cuando sea posible, el éxito en estas políticas requiere esta cooperación con empresas tractoras que también tienen muchas veces el interés de insertar como proveedores a pequeños productores, ¿no? Y eso en el agro pasa muchísimo y de hecho estamos trabajando con una empresa tractora en Moquegua para lograr resolver los problemas que identifiqué más temprano, ¿no? Ahora, queda clarísimo que el Estado que tenemos no tiene las capacidades para hacer todos los retos que tenemos enfrente, ¿no? Y esto es claro, si es claro en Lima, es más claro aún a nivel subnacional, pero esfuerzos de hacer una gran reforma del Estado sabemos que han fracasado en el pasado. Entonces tenemos que trabajar a través de reformas continuas y lo que ya íbamos a aprender haciendo, ¿no? Lo mejor es empezar a trabajar y en ese proceso, yo no llamo aprender haciendo, se llama aprender haciendo, digamos, pero creo que es el término es muy correcto, apropiado para el Estado, ¿no? En vez de hacer una gran reforma en el Estado, es empezar a hacer reformas paulatinas. Se podría comenzar por el MEF, que creo yo es por donde se tiene que empezar a transformar el Estado. A pesar de su imagen de superministerio, el MEF en realidad es una entidad bastante poco conocedora de los temas productivos, ¿no? Y tienen presupuestos públicos que se asignan muchas veces por inercia, no conocen los temas sectoriales, por lo que dije más temprano, que no nos ha interesado como Estado, ¿no? Y pocas veces rompe la inercia. Los presupuestos públicos se basan en la inercia, un porcentaje, ¿no? Un incremento porcentual con respecto al año pasado, pero nunca se hace realmente una asignación eficiente del presupuesto público, ¿no? A veces trata de romper, pero es muy, muy raro, ¿no? La solución no pasa de separar un Ministerio de Economía, Hacienda, que se habla, ¿no? Porque requieres realmente que el Viceministerio de Hacienda, o sea, el presupuesto público, se haga con la información que le da la actividad productiva, ¿no? Se requiere fortalecer al MEF, ¿no? Y creo que por ahí va esto, alimentar a los sectoristas que están en el MEF con los esfuerzos, instrumentos tipo mesas, CITES, agencias regionales cuando existan, información de los ORE también, ¿no? Para que el MEF tenga más información, presupuestos. Tenemos que pensar, acá se juzga a una entidad pública por cuánto gasta, no por qué también gasta, ¿no? Y nos hemos quedado traumados y hemos dicho, eficiente es una entidad pública que gastó, pero a veces se gasta en cosas que no se necesitan, ¿no? Y se asignan presupuestos que no están resolviendo los problemas, ¿no? Tenemos que pensar de manera menos rígida. También aceptar que la descentralización es irreversible, ¿no? A veces en Lima pensamos, ha sido un fracaso, hay que revertirla. Con realidad no se puede revertir, creo que se tiene que mejorar con acompañamiento. Ideas finales para terminar, creo que es evidente que la pandemia nos ha recordado que así como teníamos algunas fortalezas, tenemos unas debilidades mucho mayores, ¿no? Avanzar hacia el desarrollo requiere ir mucho más en este enfoque territorial para cerrar las brechas sociales, productivas que mencioné. Para la brecha productiva en particular requerimos una diversificación productiva territorial en línea con lo que hemos discutido. Obviamente nos podríamos quedar mucho tiempo, no creo que sea el
el lugar correcto para discutir con tanto detalle, pero que quede la idea que estamos hablando de una manera, con un chip correcto, una mentalidad distinta y de manera articulada, ¿no? Se requiere para ello a un Estado que tenga una mirada integrada territorial, y ello tiene que pasar y comenzar por el MEF, que es, al asignar presupuesto, es la entidad pública que tiene mucho más capacidad de forzar, ¿no?, a otras entidades del Estado a hacer mejor, ¿no? Y obviamente también acompañar a gobiernos subnacionales, a entidades, gobiernos locales y municipales y regionales que no tienen esas capacidades, pero que tienen las responsabilidades, y cuando los dejamos solos, como hemos hecho, muchas veces tenemos los problemas que estamos viendo en esta segunda vuelta, donde alternativas, digamos, de cambio radical, ¿no?, ante la falta de éxito que hemos tenido con el modelo actual, sin cambios, se están presentando, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias. Dejo de compartir la presentación. Muchas gracias, Piero, por tu brillante exposición. Además, la pasión que pones, porque has estado en la cancha, como se dice, y conozco lo de la transformación productiva y todo esto, y las mesas de discusión, en fin, que tú has implementado cuando eras ministro. Entonces vamos a aprovechar los 15 minutos que quedan, 15 a 20 minutos, para interactuar con el público. Ya tenemos algunas preguntas y te voy a hacer una por una. O sea, pregunto, contestas, para no hacerte muchas preguntas juntas. La primera pregunta es, cuando se trata de articulación público-privada, ¿de dónde crees que debería venir la iniciativa de propuestas y proyectos? ¿De las empresas o del Estado? Ok, antes que nada, saludar al tío Pedro, que también lo veo, sí, ahí, y lo veo... No te imaginas los problemas que tuvo para enlazarse. Él está para los que sepan, está en un geriátrico y está aislado en una habitación, no tiene la ayuda tecnológica que tenemos nosotros, pero se logró conectar. Lo veo ahí recuperado del COVID, buenísimo. Sí. Con respecto a este proceso, yo creo que lo más importante es entender que al final el Estado tiene que tener la iniciativa, porque tiene el monopolio de hacer normas, y el que tiene que, digamos, que liderar, digamos, la convocatoria. Sin embargo, todo lo tiene que hacer escuchando al sector privado. Lo que no puede ocurrir es que el Estado haga una norma o se le ocurra una idea y no consulte con el privado. Yo creo que muchas iniciativas de problemas, y esa es la mentalidad de las mesas, es primero escucho a aquellos que tienen con el conocimiento, y en base a ese conocimiento conjuntamente planteamos una solución. Por eso es la idea de la co-creación. Entonces, no es un tema de que uno lo hace sin el otro, sino más bien, y no es un Estado que se le ocurre. Dice, ok, vamos a decidir ser competencia de Taiwán. No, o Corea. No. Es un Estado que ve cuáles son nuestras capacidades, empresas, qué cosas, cuéntenme, qué cosas están haciendo, qué cosas pueden estar mejor. De hecho, las mesas ejecutivas se han creado muchas por demanda. Es decir, el sector, no son mesas por demanda únicamente, pero ha habido demanda privada, por decir, quisiéramos tener una mesa en tal o cual sector o cadena de valor, ¿no? Obviamente, al final, el que tiene que poner la visión de desarrollo es el gobierno, y no es una mesa de partes, es una idea de escuchar el conocimiento y después, digamos, ya tomar una decisión pública de qué cosa es lo correcto, ¿no? Bien, acá hay dos preguntas de la misma persona que están en el mismo tema. Te las leo ambas y tú lo... Dice, ¿se podría tener un país sin Estado, ni burocracia, ni impuestos, ni regulaciones, parecido a un paraíso fiscal? ¿Cómo afectaría esto a la economía? Y el mismo participante dice, si el Estado no tiene el chip o no funciona, ¿por qué necesitaríamos el Estado? ¿No sería mejor eliminarlo y minimizarlo y evitar que esté presente?
Claro, yo entiendo de dónde viene la pregunta. Entiendo que algunos empresarios que ven a un Estado que les falla en el día a día, que ven una ¿no? burocracia, costos de licencia, digamos, sí tienen esa tendencia y ese pedido de por qué no nos ponemos al Estado de costado. Lamentablemente es una intuición completamente equivocada. Para comenzar, no existe ningún país desarrollado en el mundo que no tenga un Estado fuerte. O sea, Alemania, Estados Unidos, Corea, Inglaterra, Japón, país desarrollado que conozcamos tiene un Estado eficiente. No es un Estado que tenga empresas públicas, pero un Estado que tiene una responsabilidad fundamental. De hecho, en el Perú, mayor problema es la ausencia del Estado, ¿no? Lo que vemos es justamente en las áreas de conflicto minero no hay Estado. O sea, los problemas que tiene la minería acaso es porque hay mucha burocracia y muchos trámites para las personas que trabajan en la región. Es un problema que no hay Estado, no hay servicios públicos, no hay empleo porque no hay suficientes complementariedad. De hecho, los que más piden que haya más Estado son los mineros en su área de influencia. Entonces yo creo que tenemos que entender que no hay alternativa a tener un Estado, porque hay cosas que solo puede hacer el Estado en defensa, en infraestructura, etc. Y no hay sería la ley de la selva absoluta, la ausencia del Estado. Y hemos visto que este país colapsaría sin tener un Estado. Gracias, Piero. La siguiente... Alguien dice los países ricos, los países del Medio Oriente no son ningún ejemplo de nada. Son países que tienen, más bien, tienen un tremendo Estado. O sea, la empresa más grande, alguien mencionó por ahí, disculpa que lo vi como... Sí, Saudi Aramco, o sea, Arabia Saudita tiene la empresa más grande del mundo que vale, no sé, se llama $2 trillion, 2 billones de dólares valió esa empresa pública que la controla el gobierno. Entonces, decir que el país del Medio Oriente no tiene Estado es un sinsentido, ¿no? Ya, la siguiente pregunta es, en el caso del café, donde se tienen algunos productores con productos de alta calidad y un mercado global demandante, ¿qué hace falta para consolidarlo? Mire, yo no quisiera entrar al detalle del café porque no conozco suficiente, pero quisiera decir dos cosas, ¿no? Uno, que tenemos realmente en el café un problema serio, que es, en mucha medida, no somos competitivos, ¿no? En general, como commodity, el café, países como Brasil, por ejemplo, nos sacan del mercado. Entonces, claramente tenemos que trabajar a un nivel más de nicho, a un nivel, ¿no?, gourmet, de ciertos productos o ciertos, digamos, cafés, donde hay que justamente ver producto por producto. Y lo que yo he visto, por ejemplo, en otros países, sobre todo, es encontrar cuáles son las demandas y los estándares que se requieren. Muchas veces hay que asociar a pequeños productores a través de cooperativas, asociaciones, trabajar en asistencia técnica, encontrar justamente cómo logramos estos niveles de productividad. Pero tiene que ser entender la demanda, que puede ser con una empresa tractora o con una cooperativa. Pero el problema es que es un mercado muy, muy difícil o sea, no es la palta, no es la uva, no es el mango, donde hay mucho más potencial. Es un mercado muy difícil el café. Piero, has hablado de las empresas tractoras. ¿Las empresas tractoras son solo acopiadores o también cumplen otras funciones respecto a los pequeños productores? No, de hecho, las empresas tractoras se sienten insultadas cuando las llamas acopiadores, ¿no? Un acopiador es, digamos, alguien que va y se aparece en la cosecha, por ejemplo, en el campo, ¿no? Llega cuando hay cosecha y trata de ofrecer el precio más alto y digamos, se lleva el producto. En algunos casos, digamos, lo vende en el mercado spot y no sabe de dónde vino, digamos, simplemente acopia el producto de manera integrada, de manera integral. Una comercializadora, que es donde se llamaría una empresa tractora, por ejemplo, lo que hace es
encontrar, digamos, individualizar la producción y decir, ok, yo voy a comprar la palta en Ayacucho y cada lote lo individualizo. Entonces, si el consumidor de Tesco, ¿no? O de Walmart, ¿no? O de Fresh Direct, no sé, me encuentro un problema en la palta, yo puedo saber, tengo trazabilidad perfecta y puedo saber de dónde o de qué parcela vino ese cultivo. Entonces, ¿qué hace el comercializador? Cuando hay, digamos, condiciones adecuadas, da asistencia técnica para lograr certificaciones tipo Global Gap, o sea, te ayudo en las labores culturales, te digo qué cosas requieres para poder llegar a los estándares que requieren mis consumidores, ¿no? En algunos casos te doy financiamiento con semilla con buena genética, hago parcelas demostrativas, es todo un trabajo integral que obviamente está limitado, y creo que es un tema fundamental, porque una empresa comercializadora, tractora, tiene siempre el riesgo que el día se hizo todo el esfuerzo trabajando con dos pequeños productores y el día de la cosecha viene un acopiador, ofrece 10 centavos más y se lleva toda la producción. Porque en un país con institucionalidad débil, ¿no? Donde los contratos no se respetan, digamos, este tipo de cosas pasan. Entonces, las empresas tractoras tienden a hacer mucho menos de lo que podrían hacerse si hubiera mucho más, digamos, contratos que se pueden, ¿no? Ejecutar. Y eso significa que hay un rol nuevamente para la política pública para ayudar a las tractoras para que trabajen con más pequeños productores, ¿no? Es lo que se llama externalidades o spillovers en economía. Acá hay otra pregunta. ¿Los CITES actuales son una versión inicial de la propuesta de mesas ejecutivas? Creo que es un poco distinto, pero la pregunta es muy relevante. En realidad, y esta es una anécdota, cuando creamos los CITES tenían como venían del Ministerio de Producción, mucho lo que hacían eran, digamos, ver qué hacer con la merma, ¿no? Como ustedes saben, la agroexportación peruana produce en general productos frescos, ¿no? El mundo te demanda arándanos frescos, espárragos frescos, ¿no? Palta fresca en general, ¿no? Pero hay niveles que no llegan a los estándares de calidad, ¿no? Que pueden ser que te quiere el consumidor. Entonces eso es lo que se llama la merma o el descarte. Entonces, por ejemplo, los CITES lo que hacían era ver qué hacer con la merma. ¿Qué productos hago con ese 10%, 5%, 15% que no me aceptan mis consumidores, ¿no? Y que los productores los tenían que rematar básicamente a ningún precio, ¿no? Sin embargo, encontramos que, haciendo una visita ya hace un año y medio con el profesor Sable de Columbia, que el rol de los CITES debería ampliarse, justamente ayudar a articular esas cadenas de valor. En un momento tengo una presentación, en la presentación tengo un slide donde hablo de este articulador en la cadena. El CITE puede jugar el rol. ¿En qué sentido se parece a la mesa? Porque el CITE puede ser o debe tener, y es lo que estamos haciendo, yo soy director del ITP, del cual los CITES dependen ahora, tiene que tener esa mentalidad, ese chip de mesa ejecutiva de resolver problemas. O sea, sí hay una analogía muy interesante entre el CITE y la mentalidad y las mesas ejecutivas, ¿no? Acá me pregunta, ¿cuál es el perfil del funcionario estatal que requerimos? Valores como honestidad, ¿qué rol juega? Bueno, obviamente la honestidad es lo primero, ¿no? O sea, funcionarios que no quieren hacer lo correcto por el país son terribles, ¿no? Creo que lo que requieres es, primero, ¿no? El tema de absolutamente probos y honestos. Segundo, una voluntad de hacer cambios. O sea, el funcionario público que no sirve es aquel que está simplemente interesado en recibir su sueldo y sentarse en una silla y que no cambie nada, ¿no? Es una mentalidad, un chip, como mencioné, de tratar de ser mejor y hacer que el sector privado sea mejor. Lo otro es un conocimiento de gestión pública, ¿no? Es un conocimiento de qué cosas se puede hacer, porque el sector privado muchas veces conoce sus problemas, pero no necesariamente identifica las soluciones, porque eso requiere, pues, un conocimiento de derecho administrativo y gestión pública en general, ¿no? Entonces, creo que es por un lado, que no sean pecho fríos, ¿no? O sea, ¿no? Segundo, que no sean corruptos, ¿no? Y que tengan la mentalidad de trabajar y que tengan conocimiento, ¿no?
Este, Acá me pregunta, en el ecosistema productivo, ¿cómo ves el apoyo de la tecnología? ¿Qué tecnologías has visto que son motores para mejorar? Uy, eso es una pregunta muy complicada. Lo que diría es que hemos visto de manera continua cómo desarrollos en otras áreas terminan siendo aplicables a sectores que son tradicionales. Por ejemplo, la biotecnología es cada vez más importante en la agricultura para, ¿no?, lograr plantones clonales con la mejor, ¿no?, las mejores características. Entonces, antes, hace unos 50 años, lo que pensamos en una agricultura, y todavía ocurre en el Perú, una agricultura tradicional donde ponías tus semillas, ¿no?, y esperabas a ver qué pasaba, ¿no? Ahora es un trabajo continuo. Entonces, muchos de los cambios tecnológicos, si quieren, o innovaciones son no solo tecnológicas, sino son organizativas y en el modelo de la organización de la producción. Entonces, tú lo que tienes ahora es un trabajo continuo de monitoreo 24/7, donde ves qué está pasando, le das a cada planta la cantidad de fertilizante, ¿no?, de nutrientes y de agua absolutamente indispensable por riego tecnificado. Cuando hay temas de plagas, tratas de que sea a través de un control biológico para reducir el uso de pesticidas. Entonces, un monitoreo continuo. O sea, por eso decía que no lo pensamos así, pero la agricultura produce las paltas que de hace 50 años que los tíos comían, pero son muy distintas en su modelo productivo. O sea, lo importante no es tanto qué haces, sino cómo lo haces. Cómo lo haces hace una diferencia muy grande en la sofisticación, ¿no?, que logra un país. Gracias. Esta pandemia fue un acelerador de la transformación digital, pero el Estado no ha venido trabajando en consolidar estrategias, inclusive en darle el peso de un ministerio a la tecnología como en Uruguay o Chile. ¿Qué opinas? Correcto. No sé si se requiere un ministerio para la tecnología, tal vez sí. Yo creo que es un tema fundamental y sí, lo que hemos visto es el desastre que es ese tema digital en el Estado y cómo los sistemas no conversan entre sí. Creo que ojalá podamos, por ejemplo, en un tema muy, muy claro, en estos temas de extensionismo que estoy hablando, ¿no? Para los pequeños productores, el costo de hacer extensionismo a través de medios digitales se reduce de una manera sustancial y puede llegar ¿no?, a un número muchísimo más grande. Pero el tipo de bien público que el Estado tiene que proveer para conectar, nuevamente, por eso es el Estado importante, porque tienes que conectar, o sea, no es rentable para una empresa, ¿no?, ponerle conectividad en lo más alto. Ahí hay ese último tramo en que requieres al Estado, ¿no? Entonces, sí creo que todo este tema tenemos que tomarlo en serio. Yo tiendo no me gusta crear demasiados ministerios, pero podría ser, y claro, un país como, no sé si Chile tiene, Uruguay ciertamente tiene, Argentina también. ¿Los clústeres productivos deberían de formarse por iniciativa privada y acercarse al gobierno? Es una pregunta. Si los clústeres productivos deberían de formarse por iniciativa privada y acercarse al gobierno. Sí, claro. ¿Podrían avanzar sin ayuda del gobierno? En la práctica sí, es decir, no hay Estado. En todo caso, ¿cómo se deberían de formar? Claro. Yo creo, si yo lo que no soy es alguien que cree que el Estado decía que vamos a hacer un clúster, ¿no?, en tal zona y, ¿no?, y simplemente decide, escoge ganadores. Obviamente los clústeres, entendidos como aglomeraciones de empresas, existen, ¿no? Y se dan en todo el país, ¿no? O sea, y eso significa que empresas se encuentran que trabajando contiguamente, de manera, o sea, geográficamente cercana, logran mejores condiciones con sus compradores, con sus proveedores, hay un aprendizaje continuo, etc. Ahora, los clústeres son por definición territoriales, son adscritos a un territorio, ¿no? Y ha habido una moda en los últimos, diría, 30 años en América Latina, propulsadas en muchos casos por consultores vascos, que es iniciativas clústeres, ¿no? En unos casos, en América Latina ha sido mucho más un tema vasco, que es
fortalecer clústeres productivos, ¿no? A través de crear lo que se llama iniciativa clústeres, donde se pone un gerente y se trabaja. Después de unos 20, 30 años y viendo todos los esfuerzos de clústeres, una de las lecciones es que no han sido suficientes, porque si bien hay cosas que podía hacerse entre empresas privadas, hay mucho más que se requiere del Estado. Hay normas que solo el Estado puede sacar, hay infraestructura que el Estado puede proveer. Entonces, todos los programas de clúster se han quedado muy chiquitos en América Latina. En el País Vasco funcionan porque el País Vasco es a la vez una región y un país, ¿no? Pero en nuestros países, digamos, donde tenemos regiones y países, con gobiernos nacionales y subnacionales, requieres fortalecer los programas de clústeres con esta mirada también nacional. Por eso es que tengo nuevamente ese diagrama que mencioné, donde la mesa ejecutiva territorial, con un canal hacia arriba para poder trabajar a nivel nacional, ¿no? Es el mecanismo a través del cual puedes mejorar el funcionamiento de clústeres, que es otra forma de llamar a los ecosistemas o redes de valor productivo, ¿no? Muchas gracias, Piero. Han quedado un par de preguntas o 3 preguntas más en el tintero, pero en honor al cronograma y tiempo de que todos disponemos, quiero agradecerte muy especialmente por tu brillante exposición. Sé que tienes que viajar mañana y a pesar de eso has estado con nosotros. Y agradecer al público porque yo tengo un índice en estas exposiciones de que comienzan 100 y terminan 50. Hoy día han comenzado 100 y han terminado 90. Y eso es una muestra de lo interesante que ha estado, y nos podríamos quedar horas, más ahora que estamos en un contexto político, muchas horas discutiendo, pero hay que respetar el tiempo de los demás. Gracias, Piero, gracias a señores asistentes, y próximamente les invitaremos a otros eventos como este. Muchísimas gracias. En nombre de Perú, doy por concluido el evento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.